Christy? Yes, ma'am. Do you find anything bizarre about my way of speaking? I do not mean the voice. No, I mean the words. I use none but the simplest of words, I hope, and yet I sometimes find my way of speaking very bizarre. Acabamos de escuchar un corte de la ficción sonora All That Fall de Samuel Beckett, otro de los muchos Neues Hörspiel o ficciones sonoras que Beckett realizó para la radio inglesa. En este corte, concretamente, el personaje de Maddie Rooney menciona lo raro que encuentra su propio lenguaje, sus palabras, su manera de hablar. Y es que en este episodio de hoy nos vamos a centrar en uno de los elementos del lenguaje radiofónico, la palabra, y lo haremos estudiando sus posibilidades sonoras a través de las diferentes corrientes de exploración vocal ligadas a la creación radiofónica del siglo pasado. Analizaremos también una ficción sonora del compositor y poeta vienés Gerhard Rühm, titulada Ofelia y las palabras, en las que las palabras de Ofelia transitan constantemente entre apariencias y sombras, entre el significado y el ritmo, entre el lenguaje poético y la música. En definitiva, exploraremos el lenguaje en el ámbito radiofónico más allá de su uso cotidiano, porque si lo analizamos bien, la voz, fuente de la que nace la palabra, de los 4 elementos del lenguaje radiofónico, es la única que puede transitar y transformarse en todos ellos. Puede ser palabra en sentido estricto, pero también puede ser música. Puede convertirse en silencio si tenemos ausencia de voz, y también puede comportarse como efecto sonoro explotando sus recursos fonéticos. Bienvenidas y bienvenidos a Deconstruyendo la Ficción. Mi nombre es Soledad Ruiz y hoy vamos a comenzar este recorrido histórico con una obra radiofónica de mi querido dramaturgo francés Antonin Artaud, titulada Pour en finir avec le jugement de Dieu, para terminar con el juicio de Dios. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. 2 routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Esta obra fue encargada por el Departamento de Radiodifusión francesa a finales del año 1947 y grabada con las voces del propio Artaud, María Casares, Roger Blin, que es el mismo Roger Blin que dirigió la versión francesa de Cascando, y Paul Thévenot. Quien conozca un poquito a Artaud sabrá lo outsider que era, y para esta ocasión hizo una obra muy poética, pero también muy blasfema y muy escatológica, que fue censurada un día antes de su estreno en febrero de 1948. Finalmente, la obra fue presentada al público general en el año 1973, o sea que pasaron 25 años hasta su estreno. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Y a ver, en esta obra no hay mucho juego en cuanto al procesamiento del audio, pero recordemos que en esta época nos encontramos aún en los albores de la experimentación sonora radiofónica, o sea que la tecnología aún no estaba tan presente. Aunque sí que hay gritos, sonidos musicales y mucho juego con la fonética y la pronunciación en la interpretación del texto. Y de la misma manera que aquí hemos mencionado la tendencia actual de reducir los elementos del lenguaje radiofónico al sentido literal del discurso, Artaud criticó también el teatro de su época justo por esto mismo, por convertir todos los elementos de la escena teatral, como pueden ser la iluminación, la música, los cuerpos que habitan el espacio, la escenografía, en mera representación de la palabra. Artaud además reivindicó la palabra ancestral, la palabra animal, gutural, el grito. En general, reivindicó un tipo de palabra más unida al sentido poético del mundo y a la música que al logos.
Aún así, en su mítico libro El teatro y su doble, Artaud no habla de acabar con el lenguaje completamente, sino más bien, y cito textualmente, darle a las palabras la importancia que tienen en los sueños. Beware the Jabberwock, my son. The jaws that bite, the claws that catch. Beware the jump bird. Y es que por estos años, los años 40, 50 e incluso mucho antes, ya se venía desarrollando a través de diferentes corrientes artísticas una deconstrucción de la palabra en sus formas fonéticas más simples y una deconstrucción del sentido del discurso. De esto tenemos el ejemplo de los futuristas en Italia, los dadaístas en Suiza y los surrealistas en Francia. También en estos años 50 aparecieron nuevas técnicas vocales ligadas al canto y a las artes escénicas, en las que se cuestionaba bastante la eficacia de las técnicas tradicionales como la lírica operística, sobre todo por no ser capaces de aprovechar todo el rango sonoro que una voz podía realmente alcanzar. Como ejemplo de esta transgresión, vamos a escuchar un fragmento de música y sabed que está cantado por una misma persona. El silbido del inicio, que no parece humano, también. En general, esto de la ruptura con la vocalidad y con el sentido de la palabra era algo muy extendido en los círculos intelectuales europeos. Y es muy curioso el hecho de que dos personajes muy importantes dentro de esta línea del nuevo pensamiento vocal desarrollaran sus teorías tras los traumas sufridos en las guerras del siglo XX. Uno de esos personajes fue el camillero alemán Alfred Wolfson, quien durante la Primera Guerra Mundial pasó una noche atrapado en el barro en mitad de un bombardeo, rodeado de los gritos de sus compañeros heridos a los que no pudo ayudar. Y esa vivencia le hizo formularse una pregunta que le llevó a desarrollar un tipo de canto que transgredió todos los preceptos biológicos sobre la emisión vocal. La pregunta que se hizo Wolfson aquella noche fue: ¿cómo puede un ser humano emitir un sonido así? Por otro lado, tenemos el caso de Henri Chopin, que fue uno de los creadores de la poesía sonora. Henri Chopin, entre los 20 y los 23 años, fue llevado durante la Segunda Guerra Mundial a los campos de exterminio nazis. Escapó, fue encarcelado, escapó de nuevo, casi lo fusilan los soviéticos al confundirlo con un espía, y más tarde volvió a caer en manos de los alemanes, lo que le llevó a estar durante 4 meses como prisionero caminando entre la Prusia Oriental y Lituania, en lo que se conoció como las Marchas de la Muerte. En esas marchas la gente moría de hambre, moría de frío, moría de cansancio, y a Henri Chopin se le quedaron grabados los sonidos mezclados de tantas lenguas diferentes, ininteligibles, junto a la respiración, a los gritos, y todo ello le inspiró más tarde para componer su poesía sonora, además de la sensación de no poder expresar con el lenguaje el horror que vivió allí. Y a partir de estas vivencias colectivas en torno a la guerra, al sufrimiento, a partir de esta idea sobre la imposibilidad de comunicación, se desarrollaron a lo largo del siglo XX 3 géneros musicovocales muy interesantes, y algunos de ellos bastante ligados a la creación radiofónica. El primero de ellos es el de la poesía fonética, que fue practicada, entre otros, por los dadaístas durante la Primera Guerra Mundial. Y como ejemplo vamos a escuchar la Ursonate de Kurt Schwitters, que está hecha entre 1922 y 1932.
Ursonate suele traducirse como sonata primordial o sonidos primitivos. Die Sonate in Urlauten. Fünf BWTCU Vergif Quie. Aquí escuchamos una serie de sílabas dispares de palabras inventadas que están puestas ahí según su atractivo fonético. Y era lo que se buscaba, o sea, se buscaba romper con la lógica y jugar con la vocalidad como si fuese un instrumento incluso de percusión. Recordemos que el dadaísmo es un movimiento que surge en Suiza como reacción contra el pensamiento racional positivista. Es decir, principalmente se burlaban de la supuesta evolución racional del ser humano en una época en la que los europeos se mataban unos a otros en la Primera Guerra Mundial. Años después, tras el desarrollo tecnológico, este género evolucionó mucho al poder procesar los sonidos y las palabras emitidas. Con procesar ya sabéis que me refiero a aplicar efectos, entre otras cosas. Y de esta evolución surge la poesía sonora, creada entre otros por Henri Chopin. Henri Chopin hizo trabajos radiofónicos, como por ejemplo Le Discours des Ministres, en los que aplicaba estas nuevas técnicas de procesamiento de audio, pero aquí he preferido traer una obra que englobase de manera más completa lo que él entendía por poesía sonora. Se titula La poésie sonore de plus loin que le verbe est toujours pour lui. Es del año 1982. La poésie sonore du plus loin que le verbe est toujours pour lui. Le son filant, le son chuintant, le son sifflant, le son roulant, le son puissant, le son vibrant, le son jouissant, le son luisant, le son primant, le son nommant, le son vivant, le son aimant, le son virevoltant, le son essaimant, le son rampant, le son apaisant, le son se répandant, le son de l'envol, le son de l'espace, le son... El juego estético que realiza aquí Chopin es el de la manipulación constante de la composición armónica de su voz, también el uso de reverbs, de delays, y también me resulta interesante el resultado de la reiteración que Chopin hace de la palabra son, que significa sonido en francés. Y por último tenemos el Test Sound Composition, que es una corriente que se desarrolla fundamentalmente en Suecia y que también está ligada a la creación radiofónica. He traído 3 ejemplos cortitos para ilustrar las diferentes formas en las que se puede abordar este tipo de composiciones y, bueno, recordar que en su mayoría son composiciones que encuadraríamos dentro de lo que es el género musical en la tradición radiofónica. Pero eso no quita que puedan ser muy inspiradoras para pensar otro tipo de organización textual y sonora en una ficción. Estamos escuchando In Time, del año 1979, compuesta por Bengt Emil Johnson para la radio pública sueca. One gesture or another from life, rescue, cut out, torn away. Running out now, running among scents. New sense and unrunning sense around. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Revolution, es de Sten Hansson del año 1970 y yo diría que en esta composición hay cierta conexión con aquello que hacía Switzer, con la poesía fonética, pero ahora en vez de hacerse de manera acústica, se hace mediante procedimientos electrónicos. Es decir, que la descomposición de la palabra en fonemas y ruidos se consigue electrónicamente y no mediante golpes de voz de forma natural. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you.
can hear me. You can hear me. You can hear me, yes. Y como último ejemplo de este test sound composition, vamos a escuchar Grains of Voices de Ake Parmerud. Y esta es una obra que a ratos podría pasar perfectamente por un género mixto, porque tiene unos tintes así como muy dramáticos. Y de hecho es una obra que me gusta mucho, la verdad. El propio autor nos cuenta: decidí componer una obra sobre la voz humana, sus implicaciones simbólicas y sus aplicaciones musicales. El corte que vamos a escuchar dura un poco más, unos 5 minutos, y fue estrenada en el año 1994. In the beginning, when God created the heavens and the earth was a formless void, and silence covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Then God said, "Let there be sound." Pero cabe preguntar, ¿quién creó a Dios? Es el mismo Dios quien creó el mundo y quien lo mantiene. Yo creo que no. छोड़ो आंदोलन छोड़ो बिहारियों आंदोलन हुआ है Gendeng Bali. Walu, sikan lawan mata. Nanti tawang itu, mungkin lu diketahui. Oh, yang gitu. Kau sih nggak mau gending itu, sangat doan pada saat orang.
Hay varias cosas que yo resaltaría de esta obra. Una primera es que sigue estando presente esto que contamos en el primer episodio sobre el rango dinámico del sonido, ¿no? La distancia que hay entre el sonido más fuerte y el más débil. Aquí también está muy presente eso. Otro rasgo a resaltar es la cantidad de capas sonoras que tiene y las texturas que genera. Y por último, bueno, las voces, que están muy ligadas a esto que dijimos al principio de este episodio sobre Antonin Artaud y su reivindicación del grito, de la voz ancestral, del significado poético del rezo y la sonoridad fonética. La voz. La voz. The voice. Y bueno, pues vamos ya a analizar el Neues Hörspiel o ficción sonora de hoy, que en esta ocasión hizo el poeta y compositor vienés Gerhard Rühm para la VDR de Colonia en el año 1969 bajo la dirección de Klaus Schöning. Nosotras vamos a escuchar la versión en inglés de esta Ofelia y las palabras que se hizo en el año 84 en coproducción con la KPFA de Berkeley de Estados Unidos. Sabed que también hay versión española de esta ficción y en realidad no solamente de esta, también de Cascando y de otras más, pero bueno, en fin, no conseguí encontrarlas. Pero sabed que son realizaciones de los años 90 que están hechas a cargo del programa de Ars Sonora, que por entonces se emitía en Radio Nacional 2 y estaba dirigido por José Iges. Es decir, que la radio pública española también estuvo dentro de este circuito radiofónico de adaptación y reestreno de ficciones europeas. Lo que vamos a escuchar hoy es una ficción que, por la manera que tiene de descomponer y significar el lenguaje, pertenece al género mixto. Es decir, es todo texto, pero el texto está utilizado de tal manera que se vuelve musical. La obra es una adaptación de la pieza teatral de Hamlet, de Shakespeare, y está hecha con las intervenciones de Ofelia, con todas sus intervenciones, y solo con sus intervenciones. O sea, no están las réplicas de los demás personajes. Oh, my lord, I have been so affrighted. Joy and... Y lo que hace Gerhard Rühm, sobre todo en este acto primero, es ordenar los párrafos del texto de Ofelia en distancia de 8 segundos y ordenar las palabras sueltas en distancia de 1 segundo. Con esta ordenación del lenguaje se consigue un efecto dramático a través de la mecanicidad en la narración de Ofelia. Lord Hamlet, with his doublet all unbraced, no hat upon his head, his stockings fouled, ungartered, and downjived to his ankle. Las palabras de Ofelia van produciendo un efecto de encajonamiento en ella, como si la estuvieran aprisionando, ¿no? Hasta el punto de convertirla en una especie de muñeca encerrada en su propio lenguaje. Son sus propias palabras las que la llevan gradualmente a la locura. Tenemos también el sonido de pasos, de lluvia, de agua fluyendo en un río. No olvidemos que Ofelia muere ahogada en el río. Y también está el sollozo de Ofelia o sus suspiros que, aislados del discurso, se comportan como un efecto sonoro más de esta ficción.
Vamos a escuchar más detenidamente un corte de 5 minutos del acto 3 y de nuevo os dejo materiales en la descripción. My honored lord, you know right well you did, and with them words of so sweet breath composed as made the things more rich, their perfume lost. Take these again, for to the noble mind rich gifts wax poor when givers prove unkind. There, my lord, shame, end, make, my lord, depart, let, door, clothes, do, rise, window, morning, day. What means your lordship? Say, mean, ask, words, pray. Could beauty, my lord, have better commerce than with honesty? Table, be, no, no, say. Indeed, my lord, you made me believe, so showers, go, grave, flowers, lard. I was the more deceived. Snow, mountain, shroud. At home, my lord, mark, pray. Oh, help him, you sweet heavens, stone, heels, turf, head. Oh, heavenly powers, restore him, mark, pray, say. Oh, what a noble mind is here o'erthrown. The courtiers, soldiers, scholars, eye, tongue, sword, the expectancy and rose of the fair state, the glass of fashion and the mould of form, the observed of all observers, quite down. And I, of ladies most deject and wretched, that suck the honey of his music vows, now see that noble and most sovereign reason like sweet bells jangled, out of tune and harsh that unmatched form and feature of blown youth, blasted with ecstasy. Oh, woe is me, to have seen what I have seen, see what I see. Shoes, staff, hat. No, no, my lord. Rise. I, my lord. Be. I. Think nothing, my lord. Chorus. What is, my lord? Play. You are merry, my lord. Mark. I, my lord. Mean. Nay, 'tis twice 2 months, my lord. Show. What means this, my lord? Tell. Belike this show imports the argument of the play. Play. Will tell us what this show meant? Argument. You are not. You are not. I'll mark the play. Import. 'Tis brief, my lord. Show. You are as good as a chorus, my lord. Mean. You are keen, my lord. You are keen. Months. Still better and worse. Think. The king rises. See. 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 Ecstasy. Blast. Youth. Feature. Form. Tune. Bells. Reason. See. Honey. Suck.
observe, form, mold, glass, state, rose, expectancy, sword, tongue, eye, overthrow, mind. Where is the beauteous, where is the beauteous, where is the beauteous majesty of Denmark? Como reflexión por mi parte, para aportar aquí en esta obra, la verdad, yo tenía la creencia, hasta que escuché esta obra, de que una interpretación así como desapegada y mecánica no era posible que funcionase en una ficción sonora, como sí que puede funcionar, por ejemplo, en el teatro contemporáneo. Esto lo pensaba porque creía que el gesto, la apariencia, la pose o la presencia del intérprete sobre el escenario pues eran fundamentales para acompañar visualmente ese desapego interpretativo. Pero la verdad es que esta obra a mí me ha cambiado la opinión y creo que también es útil para romper con la idea de que en la narración sonora todo debe ser emoción. Y en relación con esto, y al hilo también con esta otra forma de utilizar la palabra que hemos comentado en este episodio, me gustaría para despedirme leeros un texto de Clarice Lispector sobre el no entender y remarcar la importancia que tiene el que, como oyentes o como creadoras, como público en general, dejemos de lado los prejuicios sobre lo que debe ser una historia y lo que debe producirnos. Comúnmente se dice en el mundo del podcast que el audio está ahí para emocionarnos. Y bueno, sí, pero en el arte muchas veces los resultados que una obra produce entre el público son mucho más complejos y variados. Es decir, una obra puede suspender tu juicio estético y dejarte ahí sin poder decir si te gusta o no te gusta. Una obra puede interpelarte solo intelectualmente y dejarte frío emocionalmente. A mí eso me ocurre con Cascando. O sea, me gusta mucho esa ficción, me atrapan las voces, la rareza con la que todo está hecho, pero no siento nada. E igualmente me encanta, y no pasa nada. Una obra puede resultarte indiferente también, por supuesto, y también puede parecerte perturbadora e incluso generarte sensaciones muy contradictorias y no vinculadas a emociones placenteras o relacionadas con el gusto. Todo esto es posible y es importante dejar siempre una puerta abierta al extrañamiento y a la incertidumbre. Os leo el texto del Lispector y como soy un poquito peliculera, me voy a poner un violín. No entiendo. Esto es tan vasto que supera cualquier entender. Entender es siempre limitado, pero no entender puede no tener fronteras. Siento que soy mucho más completa cuando no entiendo. No entender, del modo en que lo digo, es un don. No entender, pero no como un simple de espíritu. Lo bueno es ser inteligente y no entender. Es una bendición extraña, como tener locura sin ser demente. Es un manso desinterés, es una dulzura de estupidez. Solo que de vez en cuando viene la inquietud y quiero entender un poco. No demasiado, pero por lo menos entender que no entiendo. Pues eso era. Gracias por estar ahí y nos escuchamos pronto.